estén todos informados, informadas. Listo, ya estamos grabando, Bien. Leo. Gracias. Bueno, mi nombre es Pablo Godoy, formo parte de la cooperativa TES, Cooperativa de Trabajo TES. Somos un equipo interdisciplinario compuesto por contadores, abogados, sociólogos y licenciados en relaciones del trabajo. Desde hace muchos años trabajamos en la economía social y para las organizaciones de la economía social, acompañando procesos productivos, procesos de recuperación de empresa. Nuestras principales áreas de trabajo son la asistencia técnica directa a organizaciones de la economía social, las formaciones y las capacitaciones, ¿sí? Esto se da en el marco de una de ellas. Estamos haciendo esta formación justamente de un relevamiento que hicimos en nuestras redes. Ahora yo en un rato voy a seguir subiendo en nuestras redes para que nos sigan y puedan ir viendo los contenidos. Y esta temática fue la más elegida por ustedes, así que hoy nos acompañan Macarena Saborido y Pedro Navasa, que van a estar a cargo de contadores de TES, que van a estar a cargo de esta charla. Contarle que se anotaron más de 190 personas, para nosotros eso es muy importante, muy gratificante. Llegamos a 18 provincias y a otros países, así que bueno, dejarlo acá en manos de Maca y de Pedro y recuerden ir hablando por el chat, cualquier duda, cualquier consulta, sigan presentándose los que no lo hicieron y bueno, disfruten el encuentro y gracias por venir a todos y todas. Gracias, Pabli, por la bienvenida. Agregar a lo que comentaba ahí Pablo, que próximamente, o sea, esta formación forma parte de un ciclo de talleres gratuitos. El siguiente va a ser sobre reglamento interno para cooperativas de trabajo, beneficios, qué se puede incluir, qué no, para qué sirve, si conviene, no conviene, en fin, como otra temática más ligado a lo societario. Además, contar que en noviembre, como bien contaba Pabli, hay muchas cooperativas, muchas organizaciones del sur, de Río Negro, de Chubut. Contar que vamos a estar en la ExpoCop, que este año se va a hacer de vuelta ahí en la comarca andina. Informar eso, viendo que estamos muy contentos que hay muchas cooperativas de ahí de la zona. Y bueno, la idea, un poco la dinámica de la formación es empezar con algunos conceptos teóricos y prácticos. La idea es poder ir fijando algunos conceptos a medida que vamos desarrollando un simple ejemplo práctico. En algún momento vamos a ver por ahí algunas cuentas, muchos números, tampoco tanto, pero digo, a lo que voy es que si no desesperen si hay alguna cuestión que por ahí se pierde. Lo importante es fijar conceptos, después el material que vamos a exponer ahora lo vamos a mandar por mail y va a quedar la formación subida a nuestro canal de YouTube, que es Trabajando por la Economía Social TES. Así que, bueno, eso sería un poco la dinámica. Ahora voy a compartir pantalla e introducir un poquito a lo primero que nos va a contar Macarena. Si querés saludar, Maca, que todavía Hola, no sí. tuviste la oportunidad. Sí, no te quería interrumpir, Eddie, pero bueno, aprovecho y para saludarlos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero también agradecerles a todos los que están participando de esta charla y bueno, esperamos poder darle las herramientas que necesiten. Bien. Bien, ahí estoy compartiendo. No sé si se ve bien, si agrando un poco. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo lo ves? A ver. Yo lo veo bien, ponele como presentación nomás y ahí se va a ver Bárbaro. mejor. Claro. No sé cómo lo ven bien, vayan diciéndonos ahí también. Ahí está bien. Agregué presentación. A ver, todavía no lo veo, lo sigo viendo igual. Sí, yo también. Por ahí tarda un cachito ahí.
Mientras le contamos que somos una cooperativa también que estamos en distintos puntos del país. Bueno, como les comentaba, yo estoy acá en Lago Puelo, la comarca, Pedro está en Mar del Plata, Maca está en Tandil, ahí está Franco, que se sumó también, compañero de San Luis. Así que bueno, nada, un placer también, Bruno de La Plata, así que bueno, un placer también poder llegar a distintos lugares donde quizás no estamos físicamente, pero estos encuentros de alguna u otra manera nos acercan a todos y todas. Bien. Bueno, no sé si podés ponerle como ahí la presentación, Pedri. Sí, lo había puesto, pero no, ¿No como lo yo toma? los dejo de ver, no sé si no lo toma. No, Si ve salió. bien, a ver. Bueno, probamos una vez más, si no. Dale. Sí, sí. No, se ve igual. Pero bueno, avancemos así. De última. Bueno, cualquier cosa igual nos dicen. Yo voy a tratar, si hay cositas que podamos agrandar. Bien, la idea de hoy es repasar un poco, como decía, conceptos básicos de costos. Esta es una formación que ya hemos dado algunos años anteriores. Y venimos insistiendo un poco en estos momentos donde, bueno, ya desde el año pasado, ya hace varios años en realidad, pero desde el año pasado estamos en un proceso inflacionario que se ha acelerado mucho. Nos pasamos mucho tiempo, quienes trabajamos de manera autónoma y un poco dependemos de hacer valer nuestro trabajo, nos pasamos mucho tiempo hablando de plata y de qué precio le ponemos a lo que producimos, a lo que ofrecemos y demás. Y venimos tratando de fijar un poco la diferencia entre ir actualizando los precios, que podría ser cuestiones más financieras, y lo económico, ¿no? Uno entre lo que cobra y las cuentas que paga, le pueden más o menos cerrar los números, pero por ahí, si no traslada bien el costo de reposición de lo que vende, si no está valorizando bien su valor hora y demás, económicamente está perdiendo. Entonces, siempre machacamos mucho con las organizaciones con las que trabajamos esta diferencia entre lo económico y lo financiero. Y viendo eso, que es un momento donde estamos con precios y demás, queríamos como tratar de hacer si bien fue elegido el taller en una encuesta en las redes, la idea era fijar un poquito cuestiones más económicas y cómo determinar, cómo elaborar un presupuesto, si nosotros ofrecemos servicios y cómo ponerle un precio a un producto que ofrezcamos de nuestra cooperativa o nosotros como emprendedores, emprendedoras, que también vimos que se anotaron mucho y nos dejaron ahí en las inquietudes. Entonces la idea es repasar un poquito algunos conceptos básicos y a través de un ejercicio práctico tratar de llegar hay muchos métodos de costos y es bastante complejo, pero tratar del método más simple que existe para determinar los precios y darnos cuenta al menos si estamos ganando, si estamos perdiendo, que eso puede ser una estrategia por ahí a veces, pero que sea sabido. Cuánto estamos invirtiendo de nuestro trabajo, cuánto estamos dejando de cobrar por nuestro trabajo para invertir en nuestro proyecto. Y por otro lado, bueno, cuánto tenemos que vender para poder cumplir los objetivos que nos fijamos. Así que sin aburrir mucho más, le doy la palabra a Maca, que va a empezar con los conceptos más básicos. Bien, bueno, ahí como medio fue introduciendo Pedri, en este primer punto vamos a ver los conceptos bien básicos y lo que es la clasificación, ¿sí? De los costos, como para que se vayan empezando a familiarizar con algunos temas, con algunos, digamos, términos del tema. Así que bueno, cuando hablamos de costo, más bien en un sentido amplio, genérico, podemos decir que
es aquel esfuerzo o también los elementos que vamos a necesitar para poder alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, en un ejemplo muy simple bueno, que pusimos ahí como deben estar viendo, si nuestro objetivo, por ejemplo, fuese escalar una montaña, decimos, bueno, ¿qué elementos necesitamos para poder lograrlo? La indumentaria necesaria, los instrumentos para poder escalar, las horas que nos va a llevar hacer esa actividad y demás. Ahora, si pasamos a un plano más bien económico, ya nuestro objetivo va a cambiar, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo puede ser fabricar un producto, puede ser vender bienes o también prestar servicios. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta que los elementos que vamos a necesitar para poder lograr cualquiera de estos tres objetivos que logramos pueden estar dentro o fuera de nuestra organización. En el caso de que estén fuera de nuestra unidad económica, digamos, es decir, nosotros tenemos que valernos de esos elementos, bueno, como nombramos ahí algunos ejemplos, pueden ser las materias primas, el alquiler, seguros que contratemos, etc. Pero también, por otra parte, va a haber elementos que ya van a ser propios, que ya de nuestra organización, que van a estar dentro de ella. Y como en este punto está bueno hacer hincapié de no perderlos de vista, por más de que sean propios de la organización, de también asignarles una correcta evaluación, digamos, porque por ahí hay veces que se suele olvidar, o sea, nos olvidamos por ahí un poco de estos elementos. Bueno, ahí pusimos, por ejemplo, las horas de trabajo, es un elemento fundamental, y también, por más de que sea propio de la organización, aprender a cómo poder valorizarlo de la manera más correcta para poder incluirlo dentro del costo de nuestro producto. También muchas veces por ahí pasa que, no sé, por ejemplo, siendo emprendedores o también dentro de una cooperativa se puede dar que, no sé, por ejemplo, para realizar nuestro trabajo usemos nuestra computadora personal. Entonces, el gasto y el deterioro que sufre ese elemento de trabajo también habría que considerarlo, por más de que sea propio de la organización, como un costo en el que vamos a tener que incurrir. ¿Sí? Así que bueno, también por ahí pasa muchas veces con los servicios, no sé, por ejemplo, el uso de Internet, que por ahí muchas veces es compartido. Entonces, tratar de asignarle la porción que necesitamos como un elemento necesario para poder cumplir con nuestro objetivo, que puede ser, por ejemplo, fabricar un producto, prestar servicios. Totalmente, ahí agrego, por ejemplo, a veces pasa con los servicios públicos, como decías, de que por ahí hay procesos que se realizan en la casa de uno o en alguna casa o en algún espacio que uno que comparte y demás, y por ahí son cuestiones que se subvalúan y después al momento de cuando nosotros estamos evaluando un proyecto y queremos realmente saber cuánto vale nuestro servicio, si no lo incluimos, vamos a estar perdiendo por algún lado, digamos. Y después una cosita más para fijar conceptos, para dar una definición más a las que hay ahí, como los costos serían como todas aquellas erogaciones que son pasibles de generar algún ingreso, digamos. Hay algunos costos que por ahí nos surgen por algún imprevisto y que algún costo hundido, alguna cuestión imprevista, pero los costos para separar de todo el resto de gastos y erogaciones que tenemos son aquellos que los hacemos porque van a generar algún ingreso. Un poco para fijar ahí lo que decíamos acá. Exacto. Sí, esa también tener bien en claro esa diferenciación está bueno, la diferencia entre costo y gasto. Así que está bueno también ese aporte. Bien, bueno, pasando entonces a lo que anticipaba hoy de la clasificación de los costos. Bueno, nosotros acá nombramos que, bueno, en primera medida se pueden clasificar en dos grandes grupos,
¿sí? Lo que son los costos variables y los costos fijos. Las características que tienen los costos variables es principalmente que tienen una asociación directa con nuestro producto, ¿sí? No sé, por ejemplo, me dedico a fabricar tortas, por ejemplo, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué necesito para la elaboración? Bueno, voy a necesitar harina, voy a necesitar huevo, azúcar, etcétera. Bueno, todos los elementos que integran nuestro producto, o lo mismo sea un servicio, van a ser nuestros costos variables y como, como, como lo dice su palabra, digamos, también tienen las características de que van a aumentar o a disminuir según cómo varíe nuestro nivel de producción. Por eso el nombre de variable, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta nuestro nivel de producción, nuestros costos variables también van a aumentar. Y lo mismo si disminuye. Por otro lado, a diferencia, digamos, los costos fijos tienen la particularidad de no poder tener esta asignación directa con nuestro producto, sino que más bien van a afectar a todo el proceso productivo y no solo al área de producción, sino que se van a ver afectadas todas las áreas de la unidad económica, digamos, el área de administración, el área de contabilidad, bueno, etcétera. Se van a ver afectadas todas las áreas y principalmente esto, no tienen la particularidad de tener una asignación directa, digamos. Más adelante igual vamos a ver cómo lograr esta asignación directa para poder calcular el costo unitario de nuestro producto, ¿sí? Y bueno, generalmente también los costos fijos tienden a ser mayores que los costos variables, ¿sí? Dependiendo por ahí muchas veces de la actividad que se realice, pero bueno, generalmente siempre suelen ser mayores, ¿sí? Que bueno, eso como en grandes rasgos es lo que diferencia uno de otro. Después, bueno, dentro de o sea, algunos ejemplos de costos variables, como bueno, mencionamos algunos ya, pero para poder hacer bien la diferenciación, dependiendo de la actividad a la que nos dediquemos nosotros, por ejemplo, si nos dedicamos a lo que es fabricación de bienes, nuestros costos variables van a ser las materias primas, los insumos, todos aquellos elementos que necesitemos para fabricar el bien. Ahora, si nos dedicamos a la venta de bienes, nuestros costos variables justamente van a ser nuestras mercaderías, ¿sí? En ambos casos ocurre lo mismo. A medida que aumentamos nuestro nivel de producción, o sea, a medida que produzcamos más, estos costos también van a ir aumentando. En el caso de que nos dediquemos a prestar servicios, bien, en este caso, entonces, nuestros costos variables, ¿cuáles van a ser? Los servicios que deseamos terciarizar, ¿sí? No sé, por ejemplo, me dedico a la prestación de servicios periodísticos, por ejemplo, presto servicios periodísticos y quiero calcular el costo de una entrevista, por ejemplo. Entonces, en ese caso, mis costos variables van a ser los honorarios del camarógrafo, los honorarios del sonidista, de los periodistas mismos, o sea, todos aquellos servicios que se terciarizan y que también se realizan justamente para concretar ese producto, en este caso puede ser una entrevista o cualquier otro servicio, entonces también van a, digamos, sufrir esta misma evolución de aumentar a medida que aumenta nuestra producción. Sumo más ejemplos ahí de costos variables que preguntaban, por ejemplo, también puede ser contratación de servicios, no sé, en alguna cooperativa textil, si tercerizan algunos talleres, se está contratando servicios y son costos variables, es decir, como decía Maca, dependen de lo que produzcamos. Si nosotros no producimos ni una prenda, son costos que no vamos a tener. Ahora, si empezamos a producir prendas, dependiendo la cantidad de prendas, cada vez vamos a tener más servicios de los talleres. Entonces, va a aumentar más ese costo. Como para poner ejemplos, lo mismo
los servicios públicos de la luz, vieron que tienen componentes fijos y componentes variables. Sobre todo para quienes producen bienes, también vimos que hay muchos inscriptos que brindan servicios. Para quienes producen bienes es más fácil de verlo, porque son todos aquellos costos, como decía Maca, que se asocian directamente al producto que vendemos. Si querés, Maca, seguir con la retribución. Voy a ver si puedo presentar porque se está viendo medio cortado, perdón, Maca, pero si querés seguir con Dale. retribución y después con costos fijos. Dale. Claro, sí, bueno, ahí como decía recién Pedri por ahí, en el caso de los bienes es un poquito más fácil verlo que en servicios, pero bueno, vamos a tratar de incluir las dos actividades. Y ahí está, ahí se empezó a ver en presentación. Bárbaro. Y bueno, y por último, en el caso, por ejemplo, de una cooperativa de trabajo, los retiros van a formar parte de los costos variables. Ahí creo que se volvió a salir. Sí, no sabía si estaba muteado o no, perdón. Pasa como no veo la pantalla. Ahí está. En el caso de una cooperativa de trabajo, por ejemplo, los retiros van a ser costos variables cuando, digamos, dependan, o sea, cuando se retribuya el trabajo en función a la producción. Así que bueno, estos serían más o menos algunos ejemplos de costos variables que después también vamos a seguir viendo más cuando veamos la parte práctica. Y por otro lado, tenemos ejemplos de costos fijos, ¿sí? Que bueno, como dijimos hoy, van a afectar a toda nuestra unidad productiva, ¿sí? a más de un área. Por ejemplo, el alquiler, seguros contratados, bueno, los servicios públicos, gastos de librería, ¿sí? Estos costos, también, como su nombre lo indica, tienen la particularidad de ser fijos. O sea, no van a depender. Siempre yo voy a tener la misma cantidad de costos fijos. Por ejemplo, el alquiler, pago, por ejemplo, no sé, 50.000 pesos por mes, y va a ser constante independientemente de lo que yo produzca. Y por otro lado tenemos también las amortizaciones, que ahora también más adelante vamos a ver de qué se trata, y los retiros también pueden ser tratados como costos fijos cuando sean independientes de lo producido. Cuando ya haya un retiro fijo mensual, por ejemplo, independientemente de lo que se produzca. Bien, entonces. Exactamente. Ahí, por ejemplo, para poner ejemplos, hay cooperativas gráficas, por ejemplo, con las que nosotros laburamos mucho. Todo lo que es el papel, el cartón, la cola, todo lo que está asociado a lo que nosotros producimos, y depende, si producimos más, vamos a gastar más, si producimos menos, vamos a gastar menos. Todo eso son costos variables. Los costos fijos, como bien decía Maca, es el alquiler, que produzcamos lo que produzcamos, vamos a pagar lo mismo los seguros, los servicios, las amortizaciones y demás. Exacto. Bien. ¿Continuamos? Bien, ¿todo bien hasta ahora? Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces, como les comentaba recién, de las amortizaciones, que es también un elemento importante que tenemos que considerar al momento de calcular nuestros costos. Bien, ¿a qué le llamamos amortización? La amortización es el desgaste que van sufriendo nuestras maquinarias, nuestros elementos, nuestras herramientas de trabajo con el uso o simplemente por el paso del tiempo, ¿sí? Maquinaria que utilizamos para producir se va desgastando a lo largo del tiempo y a ese desgaste es a lo que llamamos amortización. Para poder calcular esta amortización, primero necesitamos saber cuál es la vida útil de nuestra maquinaria, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamamos vida útil? Básicamente es el tiempo, ¿sí?, en el que podemos usar esa máquina para trabajar, ¿sí? Va a depender, obviamente, dependiendo del tipo de maquinaria de que se trate, pero bueno, generalmente
pueden ser 10 años, 5 años, 15 años también, como digamos ahí. Básicamente es el tiempo en el que podamos usar esta maquinaria para producir. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar al momento de calcular los costos es que una vez finalizada esa vida útil de la maquinaria, nosotros en nuestra producción vamos a seguir necesitando esa máquina. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que contar con los fondos disponibles para poder recuperar ese bien, deberíamos, porque ya no va a estar en las condiciones óptimas de trabajo, digamos. Entonces, la forma de poder tener esos fondos disponibles para renovar el bien es haciendo una reserva mensual a lo que llamamos amortización y la incluimos dentro de nuestros costos fijos. ¿Sí? Entonces, la forma de cálculo es muy simple de la amortización, simplemente teniendo el valor del bien, ¿sí? Y la vida útil, como les comentaba recién, se puede calcular la amortización. Bien, ahí como vemos en el ejemplo, por ejemplo, tenemos una maquinaria que sale 180.000 pesos. Bien, con una vida útil de 60 meses, que sería 5 años, digamos, que sería lo mismo, 60 meses, entonces simplemente ahí calculamos la amortización mensual. Nosotros deberíamos estar reservando mensualmente 3.000 pesos para que al final de la vida útil, para que transcurridos los 5 años, podamos contar con esos fondos para renovar el bien. ¿Y por qué decimos reservar? Porque justamente la amortización es un costo fijo no erogable, ¿sí? Y por ahí viene un poco de la mano con lo que nombraba Pedri al principio, de hacer esta diferenciación entre lo económico y lo financiero, porque si bien los 3.000 pesos mensuales no es un gasto que vos tenés que desembolsar como cualquiera de los demás gastos fijos, como nombramos el alquiler, lo que sea, los servicios, demás seguros que vos tenés que pagar, digamos, mensualmente esa plata, igual hay que considerarla, igual hay que incluirla dentro del costo, y por ahí hacer esta diferenciación en el análisis, ¿sí? Diferenciándolo entre lo económico y lo financiero. Exacto, las amortizaciones es el ejemplo estrella cuando queremos diferenciar económico y financiero. Uno ve lo que tiene que pagar todos los meses y no está la amortización. La amortización es algo que nosotros incluimos en el costo si somos previsores, digamos. El tema es que si no lo incluimos, después nos va a pasar que un mes vamos a tener un gasto exagerado, que es por la reposición, se nos rompió una computadora, nosotros no la necesitamos para trabajar, por lo menos en nuestro caso, la necesitamos para trabajar todos los días. Entonces, se nos llega a romper una computadora y la tenemos que reponer, no hay manera, no la podemos meter en el costo todo de una compra de una computadora. Todo el objetivo de la amortización es proporcionar ese costo y no distorsionar los presupuestos que hacemos mensualmente, llevarlos proporcionalmente en el tiempo, más allá de si esa erogación, esa salida de plata la tenemos que hacer ese mes o no. Claro, exacto, justamente para eso, para que tus ingresos no se vean afectados a la hora de tener que renovar ese elemento, digamos, ese bien, ¿sí? Porque vos ya lo estuviste haciendo antes, lo estuviste previsionando antes. Bien, otro ejemplo que por ahí consideramos que está bueno incluir dentro de los costos fijos no erogables es la provisión para viajes, ¿sí? Está bueno si, por ejemplo, no sé, se decide poder contar con los fondos suficientes para poder financiar viajes cada cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y también se calcularía de la misma manera que calculamos la amortización, o sea, siguiendo la misma línea. Nosotros decimos, bueno, primero calculamos el presupuesto que vamos a necesitar para poder cubrir ese viaje, ¿sí? Que es lo que sería el valor del bien, ¿sí? Calculamos el presupuesto total de decir, bueno, a ver, necesitamos hospedaje, necesitamos transporte, lo que sea, y toda esa sumatoria de gastos en los que vamos a tener que afrontar, los prorrateamos por, no sé, por ejemplo, que se decida realizar un viaje cada 6 meses, bueno, se prorratean por esos 6 meses
para que, llegado el momento, contemos con esos fondos disponibles y no se vean, digamos, afectados nuestros ingresos para poder hacer frente a ese gasto. Siempre pensemos que acá estamos hablando de, o el objetivo del taller es cómo determinar los precios o el presupuesto al que ofrecemos nuestro servicio. Entonces, la idea es, bueno, cómo incluir, cómo saber que el precio que estamos cobrando por nuestro trabajo incluye todos los conceptos necesarios para que necesitamos para llevarlo adelante, digamos. Entonces, la idea es, como decía antes, uno no puede distorsionar los precios y meter la compra de una computadora todo en un solo precio, la idea es proporcionarlo. Después, si uno quiere hacer una reserva y poner toda la plata de la amortización en una cuenta aparte o demás, es una cuestión más financiera, digamos, de la cooperativa. Es otro aspecto, digamos. Acá el objetivo es ver cómo económicamente, ingresos y gastos, más allá de cuándo lo paguemos o cuándo lo cobremos, si estamos económicamente balanceados, digamos. Ese es un poco como el objetivo. Exacto, exacto. Eso también es importante tener en claro eso. Y bueno, por último, otro ejemplo también que podría considerarse como un costo fijo no erogable serían, por ejemplo, los retiros esperados. Como ya vimos, los retiros pueden ser fijos o variables, si es que dependen o no de la producción. Pero también, dentro del cálculo de costos, se pueden considerar retiros esperados, ¿sí? Y se podría ir haciendo una reserva mensual de los retiros a los que se quisiera llegar para poder afrontar también con esa salida, digamos, de fondos. Bien, y bueno, por último ya, como para ir cerrando con este punto, ahí Pedri, si podés pasarla a la siguiente. Sí, una aclaración nomás Claro. de retiros, de los retiros de personas asociadas. Comentamos que nosotros nos especializamos en cooperativa de trabajo, entonces por eso nos parece como un tema que siempre lo incluimos aparte. Entonces, para quienes no conozcan cooperativas de trabajo y demás, sepan que los retiros de las personas es el fruto del trabajo, digamos, nos estamos refiriendo a eso, a lo que sería el sueldo para un trabajador en relación de dependencia. En cooperativas le llamamos retiros de excedentes. Bien, sí, buena la aclaración. Bien, entonces, como les decía, bueno, como para ir finalizando con este primer punto, acá les mostramos un grafiquito, ¿sí? En donde se pueden apreciar cuál es la evolución de los distintos costos. Entonces, en primera medida tenemos a los costos fijos, ¿sí? Que, como dijimos hoy, se mantienen constantes sin importar lo que nosotros produzcamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, parten de 100.000 pesos y se mantienen constante independientemente de que las unidades vayan aumentando. Por otro lado tenemos el costo variable, ¿sí? Que es la línea que está abajo, no sé si van a ver, en azul, que también, como ya nombramos, van a aumentar proporcionalmente a nuestro nivel de producción. ¿Sí? Es decir, a medida que aumenta nuestra producción, nuestros costos variables también van a aumentar. Entonces, si no producimos, como decía hoy, si no producimos, no vamos a tener costos variables y a medida que vayamos aumentando, se van a ir acrecentando, digamos. Y por último, tenemos la curva del costo total, ¿sí? La línea, perdón, del costo total, en donde vemos que parte del costo fijo, ¿sí? Porque ya ahí vemos que, como nombramos, incluso sin producir, ya vamos a tener 6.000 pesos de costo fijo, y va a ir evolucionando en la misma proporción que lo hacen los costos variables, ¿sí? Entonces, ahí por ahí está bueno este gráfico como para poder ir tomando una dimensión de cómo es la evolución de los distintos costos. Ahí vemos, claro, los costos fijos, el eje de abajo es la cantidad de unidades que producimos. Nosotros produzcamos 0, 120 o 240, nuestros costos fijos, como bien dice la palabra, van a ser fijos. Y ahí
por ejemplo, para poner un ejemplo fuera de las cooperativas de trabajo, fuera de nuestro sector, en una empresa, en una sociedad comercial, los costos fijos por excelencia son los sueldos y las cargas sociales. Uno venda lo que venda, los sueldos los tiene que pagar y las cargas sociales igual. ¿Qué pasa con la descentralización de trabajo, la economía de plataformas y demás? Es que los empleadores que, por ejemplo, las casas de pedidos y demás, un costo que era fijo, que era el sueldo de quien repartía las ventas o los productos, ahora con las aplicaciones es variable. Que siempre conviene tener más costos variables, porque si nosotros no producimos o nos bajan las ventas, son costos que también van a bajar. En cambio, los costos fijos, no importa si suben o bajan las ventas, digamos. Un poco para poner un ejemplo de la realidad, que es un tema que está muy en la plana. Exacto. Y después otra aclaración, perdón, Maca, no sé si ibas a agregar algo. Bueno, estaba bueno también ese ejemplo, porque es verdad que se da muchísimo, y bueno, justamente por esto, por lo que vos decís. Otra aclaración es que los números que vamos a ver le faltan algunos ceros para parecerse a la realidad, pero bueno, para hacer más clara la explicación, trabajamos con números chiquitos. Bueno, ahora voy a seguir yo. Ahora se pone un poquito más complejo, tampoco mucho, pero por ahí sí vamos a requerir la atención. Porque la idea ahora es ver cómo llegamos a determinar nuestro costo fijo unitario, digamos. Cómo podemos asignarle todos los costos a una unidad de nuestro producto. Vimos, por ejemplo, recién que el costo fijo, por ejemplo, es el alquiler de la planta donde trabajamos. ¿Cómo hacemos si nosotros somos una empresa gráfica para asignar el costo del alquiler a un cuaderno o a un libro, digamos? Entonces, la idea de lo que vamos a ver ahora es cómo sumamos los costos variables y los costos fijos y cómo asignamos esos costos a una unidad de producto a fin de llegar al precio. Cualquier cosa que se vaya perdiendo pueden ir preguntando en el chat. Y si no, al final, cuando terminemos con la explicación, vamos a abrir a consultas. Bien, vamos a empezar, como les decía al principio, la idea es repasar los conceptos a través de un ejemplo práctico. El típico ejemplo de las mermeladas, que quienes hayan participado de algún otro curso de costos por ahí también lo vieron, pero a nosotros nos parece bastante gráfico. Entonces, como bien decía Maca, primero tenemos los costos variables. Son los costos que nosotros podemos asignar directamente al producto que vendemos. Entonces, en el caso que nosotros produzcamos mermeladas, lo que es frambuesa, lo que es azúcar, lo que es el envase, son costos que nosotros vamos a tener si estamos produciendo. Si no estamos produciendo, no vamos a gastar en estas cuestiones. Entonces, para empezar a asignar, a determinar el precio, el ejercicio que tenemos que hacer, y ahí nos cuenta Marcela de la planilla que usan, el ejercicio que tenemos que hacer en nuestro Excel es, primero, relevar lo que nos sale a nosotros las materias primas que compramos. Que hay algunos precios que los vamos a tener por kilos, hay precios que los vamos a tener por caja, y cada caja va a traer 10 unidades, como por ejemplo vemos los envases ahí. Y una vez que relevamos estos costos, lo que nos sale a nosotros comprar las materias primas de nuestro producto, tenemos que determinar cuánto de esa materia prima necesitamos para una unidad. Entonces, para el frasco de frambuesa, nosotros sabemos que necesitamos 6 gramos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de kilos a lo que necesitamos para producir una unidad de mermelada, que en este caso sería 0,06. Eso nos da que el costo total es 9.
Lo mismo, por ejemplo, los envases, que es un caso al revés, digamos. Los envases los compramos por caja, que nos vienen varias unidades. Llevamos a la unidad, nosotros vamos a necesitar un envase por cada producto, entonces el costo variable de nuestra mermelada es 5 para lo que es envases. Repaso entonces, el ejercicio que tenemos que hacer es primero relevar lo que nos sale a nosotros, sabiendo que vamos a tener distintas unidades de medida para cada producto, tenemos kilos, tenemos litros, tenemos cajas, tenemos unidades, y eso llevarlo a la unidad que requerimos para una unidad de nuestro producto. Los costos variables no tienen mucha más ciencia más que este ejercicio. Ahora vamos a pasar por ahí a lo que es un poquito más complejo, que es cómo hacemos para distribuir los costos fijos en nuestro producto. Como decía, uno no puede meter el precio del alquiler en una unidad de producto, en un frasco de mermelada, sino que hay que distribuirlo. Y esto lo vamos a ver en 3 pasos. El primer paso es determinar cuáles son nuestros costos fijos. Y ahí vamos a tener que hacer un ejercicio y ponernos a pensar cuáles son los gastos que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestra actividad, que no dependen de la producción, que no lo podemos asignar directamente a una unidad de producto, como es en este caso el frasco de mermelada. Ahí tenemos, como bien ya salió en la parte anterior, el alquiler. Tenemos servicios que pueden ser servicios públicos, puede ser el internet, puede ser distintos servicios que nosotros contratemos, puede ser los honorarios del contador o la contadora, que son muy importantes. Y el trabajo, por ejemplo, en este caso, para el ejemplo, lo vamos a tomar como un costo fijo. Nosotros, por mes o por semana, depende cómo paguemos, vamos a pagar lo mismo, produzcamos lo que produzcamos. Si nosotros en nuestra cooperativa de trabajo fijamos retiros por jornada, independientemente de la cantidad que se produzca, vamos a tener un costo fijo. Entonces ahí el objetivo es determinar algún periodo de tiempo común y determinar los costos fijos. En este caso es mensual. Los servicios, hay servicios que por ahí se pagan bimestrales, se pagan cada 2 meses. La idea es, bueno, lo dividimos por 2 para saber cuánto pagaríamos mensualmente. Las amortizaciones, por ejemplo, que lo vimos también en un ejemplo aparte, irían en esta parte, irían como costo fijo. Y si nosotros mensualizamos, tenemos que ver cuántos años nos dura el bien. Por ejemplo, la computadora, nosotros sabemos que más o menos, qué sé yo, cada 5 años tenemos que renovar la computadora. Sabemos que son 60 meses, entonces el valor de la computadora dividido 60, vamos a tener el costo fijo mensual de la amortización de nuestra computadora. Este sería el primer paso, ¿no? Determinar en una unidad de tiempo común, que en este caso serían los meses, el total de nuestros costos fijos. El segundo paso es determinar nuestra capacidad de producción, que son las horas que nosotros tenemos disponibles para producir. En el caso que estábamos desarrollando, que son los frascos de mermeladas, es cuánto tiempo tenemos disponible para fabricar frascos de mermeladas. Y acá es un ejercicio que podemos hacer es relevar la cantidad de tareas que tenemos en nuestro emprendimiento, en nuestra cooperativa y demás, y separarlas, entendiendo que hay cuestiones que son horas de trabajo, pero que no son horas de producción. Por ejemplo, todas las horas que nosotros le dedicamos a la administración, a todo lo que es el soporte de la actividad que realizamos, no son horas que estamos directamente produciendo. Son horas necesarias en las que estamos trabajando y las tenemos que hacer para poder cumplir con nuestro trabajo, pero no son horas que estamos directamente produciendo. Entonces, esta es una primera diferenciación importante para hacer.
pues ya vamos a ver más adelante, la capacidad de producción es importante para distribuir nuestros costos fijos. Entonces, como segundo paso, luego de que sumamos todos nuestros costos fijos por mes, en el ejemplo que estamos viendo, el segundo paso es determinar las horas de producción que tenemos, la capacidad de producción. Si nosotros trabajamos, en el ejemplo que estamos viendo, nosotros trabajamos 16 horas a la semana, nosotros cuando relevamos la tarea vemos que en lo que es la producción de mermeladas estamos 6 horas abocados. Después hay otras 10 horas que se nos van en otras tareas. Este sería el segundo paso. El tercer paso es relevar los tiempos de producción. ¿Cuánto tiempo estamos para producir un frasco de mermelada? En el ejemplo nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que producimos un frasco de mermelada que tiene 100 gramos, que sabemos, como vimos en el paso anterior, que trabajamos 6 horas semanales, ¿cuánto producimos en esas 6 horas semanales? Si nosotros vemos que en esas 6 horas producimos 60 frascos, dividiendo sabemos que cada frasco nos llevó 6 minutos. Si hiciéramos distintos productos, acá pusimos un ejemplo más del rubro textil, siempre hay que separar los productos, ¿no? En este caso estamos viendo frascos de mermeladas, pero podemos estar viendo en caso textil que hacemos remeras, vestidos, pantalones. Siempre hay que separar los productos y el tiempo que nos lleva cada cosa. Acá el objetivo es ver cuánto tiempo nos lleva producir una unidad de nuestro producto. En este ejemplo estamos viendo si producimos bienes. Si nosotros ofrecemos servicios, lo único que cambia es la unidad de medida. En vez de ser una unidad de producto, va a ser lo que nosotros ofrezcamos. En nuestro caso, por ejemplo, yo soy contador y me piden que presupueste para confeccionar un balance. Mi unidad de medida, en este caso, va a ser un balance. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer un balance? Al final vamos a tener un ejemplo más para quienes ofrecen servicios, pero es bastante similar. Por ahí en servicios tenemos nuestro trabajo como costo variable, pero después el resto son algunos costos fijos que tenemos que distribuir. Lo único que cambia es la asignación de la unidad. Pero bueno, para repasar un poquito cómo hacemos para distribuir nuestros costos fijos, tenemos primero relevar todos nuestros costos fijos, y si hay algunos que los pagamos por semana, si los pagamos cada 2 meses, establecer una unidad de medida, que en este caso es mensual. Llevamos todo a meses. Por más que nosotros lo paguemos cada 2 meses, llevemos a meses para poder determinar nuestros precios. Una vez que tenemos sumados todos nuestros costos fijos, que en el ejemplo son 6.000, el total de nuestros costos fijos, el alquiler más los servicios, que pagamos 2.000 el bimestre, entonces son 1.000 por mes, el trabajo, que son 1.000 por semana, entonces son 4.000 por mes, el total nos da 6.000. Una vez que sumamos nuestros costos fijos, relevamos la capacidad de producción. ¿Cuánto tiempo tenemos para dedicarle a la producción de nuestro bien o servicio? Y acá la distinción clave entre las horas de producción y las horas de soporte. Tenemos horas directamente que destinamos, si es una gráfica, a estar en la imprenta, a estar pegando las tapas, a estar encolando, a estar guardando en cajas. Esas son horas que estamos directamente asignando a la producción. Ahora, después también tenemos que pagar las cuentas en AFIP, tenemos que registrar todas nuestras operaciones. Ahí también estamos trabajando, pero no son horas de producción. Entonces, una vez que tenemos nuestras horas de producción, que en el ejemplo son 6 horas, lo siguiente que nos queda es calcular cuánto tardamos en producir una unidad de lo que producimos. En este caso, que son el frasco de mermeladas, sabemos que en una semana hacemos 60 frascos,
trabajando 6 horas semanales, entonces sabemos que un frasco lo hacemos en 6 minutos. El objetivo ahora es llegar al costo... Perdón Sí, que te interrumpa, Pedri, me quedé obvio. Ahí por ahí está bueno también recalcar la importancia de ir sistematizando, la información, como que seguramente lo pueden ver, pero la importancia de llevar planillas, puede ser un Excel o puede ser cualquier planilla que les resulte práctica, pero bueno, es fundamental y muy importante para lo que es el cálculo de costos, ir sistematizando toda esta información, relevando toda esta información, que por ahí al principio cuesta un poco, pero bueno, después es también como cuestión de práctica y dinámica y después como de a poco se le va agarrando la mano. Totalmente. Nosotros en la cooperativa es una tarea un poco incordiosa, pero nos sirve mucho, como decía Maca, sistematizar porque empezamos a ver tareas que hacemos y que no teníamos a la vista, que estaban un poco ocultas. Y por otro lado, también traqueando lo que hacemos y el tiempo que nos lleva, podemos determinar, bueno, efectivamente cuánto tiempo nos lleva, como decía antes, hacer una consultoría o dar una formación o hacer un balance y demás, para después poder asignarle el precio. Es importante poder un poco relevar todo lo que hacemos. Si hay dudas o consultas, los invitamos a poner en el chat si hay algo que no se entiende y demás, y yo lo repito, vuelvo para atrás, no tengo ningún problema. Bien, vamos con el último paso para determinar nuestro costo total unitario. Tenemos sumados todo el total de nuestros costos fijos, tenemos relevado qué capacidad de producción tenemos, es decir, cuánto tiempo le podemos dedicar directamente a producir lo que hacemos, más allá de las horas de soporte, y cuánto tiempo nos lleva producir una unidad de nuestro producto. Habíamos visto los costos variables, que era la mermelada, el frasco y demás. Habíamos sumado cuánto nos costaba y lo habíamos llevado también a una unidad de nuestro producto. Habíamos pasado lo que nos cuesta por kilo la frambuesa, le habíamos llevado a cuánta frambuesa tenemos que meter en un frasco para hacer la mermelada. Entonces los costos variables son los más simples de asignar al precio porque van directamente asignados, digamos. Lo único que tenemos que hacer es llevar las unidades en las que compramos a las unidades en las que vendemos. Ahora, los costos fijos, lo que vamos a hacer es, con la información que relevamos recién, que son el total de nuestros costos fijos, que vemos que eran 6.000 mensuales. Si alguien se perdió el disclaimer, simplificamos los números para que se entienda. Hoy serían muchos más ceros para cualquier emprendimiento, pero para que el ejemplo sirva. El total de nuestros costos fijos, alquiler, el pago de los retiros, si los arreglamos fijos por mes, los servicios públicos y demás, todos los costos fijos, los que no dependen de la producción, son 6.000. Tenemos 6 horas semanales dedicadas a producir y sabemos que cada producto, hacer una unidad de nuestro producto nos lleva 6 minutos. Entonces, lo primero que hacemos es dividir el total de nuestros costos fijos por las horas que tenemos al mes o el tiempo que tenemos al mes, porque acuérdense que relevamos costos mensuales, los costos fijos mensuales. Entonces dividimos cuánto tiempo tenemos que nosotros producir en una hora para cubrir nuestros costos fijos. Dividimos 6.000 por el total del tiempo que tenemos para producir. Y eso lo multiplicamos por el tiempo que nos lleva a hacer una unidad. Esa sería un poco la explicación de esta cuenta y de cómo determinar, cómo asignar los costos fijos a una unidad de nuestro producto. Entonces, en el ejemplo, nosotros tenemos que a cada mermelada le vamos a tener que agregar 25 pesos para cubrir nuestros costos fijos. Repito un poco lo que es la cuenta, es dividir el total de nuestros costos fijos en
la cantidad, en nuestros costos fijos mensuales, también puede ser semanales, pero en este caso nosotros lo hacemos mensuales, dividir los costos fijos en la cantidad de tiempo que tenemos al mes para producir, específicamente para producir. De esa manera vamos a saber cuánto tenemos que producir por hora para cubrir nuestros costos fijos. Y a eso lo multiplicamos por la cantidad de tiempo que nos lleva a hacer una unidad de nuestro producto, que en este caso son frascos de mermelada. Nosotros teníamos que tardábamos 6 minutos en hacer un frasco de mermelada, eso pasado a horas es 0,10, entonces el costo fijo por hora lo multiplicamos por 0,10, nos da 25. Si nuestro producto, por ejemplo, en el caso nuestro, que son balances, sabemos que me lleva 8 horas, en vez de multiplicarlo por 0,10, lo multiplicamos por 8. De esta manera estamos determinando cuánto le tenemos que agregar al precio para cubrir nuestros costos fijos. Ahí tener bien presente siempre la importancia de mantener siempre la misma unidad de medida, la misma unidad de tiempo, perdón. Eso es clave también para poder hacer el cálculo. Exacto. Ahí María nos hace una consulta, María es del Bolsón, y nos cuenta que venda productos en la feria regional, ahí en el centro de Bolsón, que tuvimos la suerte de visitar, muy linda. Y pone un ejemplo que nos sirve. Ella nos pregunta cómo asigna el tiempo que está, cómo contabiliza la cantidad de horas que está en la feria en el precio de su producto. Y es un buen ejemplo para la diferencia que marcaba recién. Por ejemplo, María vende tejidos. Cuando María releve la cantidad de tiempo que tiene como capacidad de producción, o sea, que dedica a su emprendimiento, va a estar la elaboración de los tejidos y por otro lado va a estar el tiempo de venta que tiene que estar en la feria. El tiempo de venta no es tiempo que uno está produciendo, que uno está elaborando tejidos. El tiempo que está elaborando tejidos es el tiempo que está específicamente dedicado a la elaboración del producto. Entonces, el tiempo que estamos vendiendo en la feria serían otras horas, no son las horas de producción, no son las horas en las que nosotros tenemos que dividir nuestros costos fijos. Un poco para sumar al ejemplo que consultaba María. Ahí lo importante, María, es que tengas bien relevados los tiempos y si bien no vas a usar para dividir los costos, el tiempo que te lleva trabajar en la feria, si vos tenés bien distribuido el tiempo que sí te lleva a producir, lo que vos te vas a asegurar es que cuando vendas un tejido vas a estar cubriendo tus costos. No sé si se entendió un poco ahí o si respondí la consulta, pero las horas que estemos vendiendo no son horas directamente asignadas a la producción. Bien, vamos a agregar ahora una complejidad un poquito más, que tampoco es mucho. Pero es la ocupación de la producción. La comercialización de los tejidos, ahí como nos pregunta Marcela, me quedé un poco colgado ahí en la pregunta, no es un costo directo que nosotros le vamos a asignar al precio del producto, sin embargo son gastos necesarios que tenemos que hacer para venderlo, digamos. María tiene que estar en la feria y alguien tiene que promocionar el producto y demás. No son costos que asignamos directamente al tejido. Sí, por ejemplo, en los costos fijos iría, y acá un poco para redondear la consulta que nos hace María, si se paga un alquiler para poder estar en el stand o hay algún precio por el cual estar en la feria, sería parte de los costos fijos. Entonces vos te aseguras, o por ejemplo, los viajes que tenés a la feria,
que vos sabés que los haces todos los meses y los tenés invariablemente, vendas o no, eso lo tenés que sumar acá en los costos fijos. Y ahí te estás asegurando de que si vos lo sumás a los costos fijos y lo dividís por el tiempo que te lleva a producir una unidad del producto que vos vendés, vas a estar cubriendo esos costos. Un poco ahí para redondear la pregunta. Lo importante en ese caso, María, es que releves todos los costos que a vos te lleva a vender en la feria. El costo de traslado, el costo de alquiler del puesto, los costos de mantenimiento del puesto, en fin. Te estás asegurando que esté en el precio si lo sumás bien en los costos fijos. Ahora, el tiempo que estés dedicada a la venta son horas de soporte, no son horas de producción. Bien. Como Ahí me decía, preguntan también, Pedri, perdón, si la comercialización de esos tejidos es un gasto o un costo. es un costo porque es necesario para la venta, digamos. Vos sabés que estando en la feria, vos sabés que lo que hagas ahí, la idea es que eso genere ingresos, digamos. Entonces, volviendo a la definición que damos al principio, es un costo. Y por eso, como comentaba recién, lo tenemos que sumar en nuestros costos fijos. El alquiler, el traslado que tengamos a la feria, si comemos algo en la feria, también lo incluiría en los costos. Todo lo que conlleve estar en la feria y hacer la comercialización, hay que sumarlo en los costos fijos. En los costos fijos, porque además no se asignan directamente a los tejidos que se venden, son horas de comercialización. Bien. Como decía, le vamos a agregar una complejidad más. Ahora llegamos a determinar cómo asignamos a una unidad de nuestro producto los costos fijos, que es dividiendo el total de nuestros costos fijos por el tiempo que tenemos para producir al mes por el tiempo que nos lleva a una unidad de nuestro producto. Ahora, cuando nosotros relevamos las horas que tenemos de capacidad de producción, hay una diferencia entre las horas reales y las horas teóricas, digamos. Yo puedo estar disponible para mi cooperativa 10 horas a la semana, pero por una cuestión coyuntural, porque en este momento la actividad económica está cayendo y demás, yo voy viendo que mes a mes, si bien estoy dispuesto a trabajar 10 horas, trabajo 8. Son las horas reales en las que trabajo. Entonces, para no subvaluar nuestros costos fijos o el costo fijo unitario, lo que hacemos es adaptar la capacidad de producción a la ocupación real. Entonces, a la cuenta que vimos recién, que era el total de nuestros costos fijos, dividido el tiempo que nosotros tenemos asignado para producir, específicamente para producir, no para comercializar, por ejemplo, o no para la administración y demás, específicamente para producir, lo multiplicamos por la capacidad de producción, por la ocupación que tenemos al momento. Como decía, si yo tengo 10 horas disponibles y trabajo 8 por la demanda que hay, por la situación económica, y voy viendo, en los últimos 3 meses voy viendo que en realidad trabajé 8 horas por semana, entonces adapto las horas a la ocupación. En este caso sería multiplicarlo por el 80%. Entonces, al dividir por menos horas el total de nuestros costos fijos, voy a estar asignando un poco más de costo fijo unitario al precio de mi producto. Es un poco una vueltita de tuerca más a la determinación del costo fijo unitaria. Para tratar de cerrar un poco el concepto y un poco mechando con lo que veíamos con Maca en la primera parte, con este gráfico tratamos de mostrar cómo se comportan los costos a medida que nosotros vamos produciendo más. Si nosotros
mantenemos el mismo tiempo, si nosotros le dedicamos el mismo tiempo de producción por semana a nuestro emprendimiento, pero cada vez producimos más porque nos compramos una máquina mejor, porque incorporamos algo al proceso que nos hace producir más, es decir, mejoramos la escala. A medida que nosotros produzcamos más en la misma cantidad de tiempo, nuestros costos fijos se van a ir tendiendo a disminuir, que es un poco la línea amarilla y la línea bordó, que sería el costo total. Que es un poco al revés de lo que veíamos recién. El costo variable acá se queda fijo. Acá estamos viendo costos unitarios por unidad. Entonces, es un poco siempre que nos hablan de las economías de escala y demás. Para poner un ejemplo, alguien que produce medialunas, por ejemplo, tiene el tiempo que lleva a hacerla. ¿Cuánto tiempo nos lleva a hacer una medialuna? El tiempo que nos lleve a hacer la masa, el tiempo que nos lleve a darle forma, y después está el tiempo que nos lleva a meter en el horno. En el horno nosotros metemos una docena de medialunas. Entonces, si después le tenemos que dar 1 hora de horno, no es que una medialuna nos lleva 1 hora. Nos lleva, nosotros en 1 hora hacemos una docena en realidad, no una medialuna. Entonces, si nosotros nos compramos un horno más grande, bueno, el tiempo que vamos a poder meter 24 medialunas. El tiempo que nos lleve a hacer una medialuna va a ser mucho menos, porque es 1 hora dividido 24 en vez de 1 hora dividido 12. Ahí Jimena me pide volver al cuadro anterior. No sé a cuál te referís. Igual les comentamos que la presentación esta la vamos a mandar, los ejemplos los vamos a mandar, y esta grabación va a quedar colgada de YouTube. Por lo que pueden ahí ver el video, pausarlo todas las veces que quieran, ponerlo más lento, ponerlo más rápido, en fin. Explico de vuelta el cuadro de cómo se comportan los costos unitarios, que ahí nos consulta Jimena. Cuando nosotros vemos unidades es un poco la inversa al primer cuadro que veíamos antes. Los costos fijos, a medida que nosotros aumentemos nuestra capacidad de producción, cada vez van a ser menos, porque nosotros en una misma unidad de tiempo vamos a producir cada vez más. Entonces los costos fijos unitarios los vamos a dividir cada vez en más unidades. En cambio, el costo variable siempre va a ser el mismo, porque siempre para hacer un frasco de mermelada vamos a necesitar la misma cantidad de mermelada, la misma cantidad de azúcar y un frasco para empaquetarlo. En cambio, si nosotros en 1 hora producimos 60 mermeladas en vez de 30, el alquiler lo vamos a poder dividir en muchos más frascos. Eso es un poco el secreto de cuando se habla de las economías de escala. Bien. Seguimos entonces, que ya estamos promediando 1 hora y después queríamos dejar abierto a consultas. Ahora sigue Maca con un ejemplo que a nosotros nos ayuda mucho, que es el análisis del punto de equilibrio. Bueno, sí. Eso, sigue Maca. Bueno, acá en este punto, con la explicación que estuvimos viendo ahí que dio Pedri, una vez ya calculado el costo total unitario de nuestro producto, teniendo ya perfectamente, digamos, registrados todos nuestros costos fijos, cuáles son todos nuestros costos variables y demás, está bueno el análisis poder llegar a hacer este análisis del punto de equilibrio. ¿A qué le llamamos cuando decimos que estamos en una situación de equilibrio? Esta situación se va a dar cuando todos nuestros ingresos nos alcancen para cubrir todos nuestros costos. Es decir, los costos variables más los costos fijos. ¿Sí? Por ejemplo, la importancia que tiene conocer esta situación es que nos brinda la información de poder saber cuántas son las unidades mínimas que nosotros deberíamos poder vender
para poder cubrir todos nuestros costos y a partir de ahí comenzar a tener excedente. Entonces, como se puede ver ahí en el gráfico, nosotros, y con los ejemplos que estuvimos viendo, como mínimo deberíamos poder vender 600 unidades a razón de 15.000 pesos para poder estar en equilibrio, ¿sí? Y a partir de ahí comenzar a generar excedentes. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo calculamos ese número? ¿Cómo calculamos las unidades necesarias para poder estar en equilibrio? Entonces, lo simplificamos a una simple regla de 3. Nosotros, en el ejemplo que estuvimos viendo recién, pudimos calcular el costo variable unitario. ¿Cuál es el costo variable de un producto? Que, como habíamos visto en el ejemplo, eran de 15 pesos. Entonces, si nosotros vendemos nuestro producto a 20 pesos, nos está dejando un margen de 5 pesos. Nos está dejando un margen unitario. Cada producto nos deja un margen de 5 pesos. Entonces, calculamos también cuántos eran nuestros costos fijos totales. El alquiler, las amortizaciones, las horas de trabajo. Habíamos dicho que eran 6.000 pesos totales. Entonces, ¿cuántas unidades necesitaríamos para poder cubrir todos nuestros costos? Entonces, si esos 6.000 pesos lo dividimos por el margen que nos dejaba un producto, que en este caso son 5 pesos, podemos obtener que con 1.200 unidades nos alcanza a cubrir todos nuestros costos, ¿sí? Es simplemente hacer esa cuenta. Obviamente que, como decía hoy Pedri, estos números están lejísimos de la realidad. Nosotros los minimizamos como para que se vea más claro el ejemplo, pero la mecánica es esa, digamos. Sí, acá agregar, lo importante de este análisis es, como bien decía Maca, es saber cuántas unidades nosotros tenemos que vender para estar en equilibrio con todos nuestros costos. Y acá hay una cuestión que me gustaría traer, que a veces sale mucho como, bueno, yo por ahí relevo todos mis costos variables y ahí después sumo todos mis costos fijos y sumo los retiros que yo espero ganar por mi trabajo, que como decía Maca, al principio, nosotros siempre recomendamos trabajar con retiros esperados, como para incluir en el análisis cuánto nosotros tenemos que vender para ganar lo que a nosotros nos parece que vale nuestro trabajo. Si después a nosotros nos da que a ese precio no podemos vender porque no nos toman el producto, porque en la competencia está menor y demás, lo que suele pasar en los emprendimientos autónomos o en las cooperativas de trabajo es que ajustamos el valor de nuestro trabajo. Lo que nos permite el concepto de retiros esperados y el análisis del punto de equilibrio es saber, bueno, ¿cuánto estoy aportando yo de mi trabajo, de mi tiempo, para que el emprendimiento salga adelante? A veces pasa, por ejemplo, en cooperativas o en recuperadas, que al principio, para volver a hacer su lugar en el mercado y demás, tienen que ofrecer otras flexibilidades que por ahí la competencia no ofrece, o ofrecer un menor precio y demás. Puede ser una estrategia al principio. Lo importante, primero, de los retiros esperados es sumar a los costos lo que a nosotros nos parece ganar y, bueno, a qué precio tenemos que aspirar. Y por otro lado, del punto de equilibrio, es saber, bueno, cuántas unidades nosotros deberíamos vender a este precio para poder cubrir nuestros costos. Si estamos por debajo de eso y nosotros trabajamos con los retiros esperados, podemos determinar, bueno, cuánto estamos aportando nosotros para que el proyecto subsista, o el proyecto se lleve adelante. Pero siempre es importante, primero, incluir los retiros o el valor de nuestro trabajo en los costos, que también a veces hacemos eso, sumamos todos los costos variables, sumamos los costos fijos, pero el precio de nuestro trabajo lo sumamos como un porcentaje al final.
La idea es que no, es sumarlo como un costo más, como un costo fijo, como un costo variable, pero sumarlo al precio y no a un margen. Y por otro lado, el punto de equilibrio es, bueno, ¿cuánto nosotros deberíamos, más allá de lo que vendemos hoy, cuánto deberíamos vender para nosotros ganar lo que queremos o lo que nos parece que vale nuestro trabajo? Como bien decía Maca, y para repetir un poco lo que explicaba ella muy bien, es una simple regla de 3. Si nosotros sabemos que con un producto estamos ganando 5 pesos, para ganar 6.000, que es lo que necesitamos para cubrir nuestros costos fijos, ¿cuánto tenemos que vender? Y ahí llegamos a este punto donde cubrimos nuestros costos fijos y los costos variables los cubrimos si mínimamente adicionamos el costo variable a nuestro precio, ¿no? Bien, vamos ya por el final de esta formación y vamos a después abrir a preguntas. Y bueno, acá la idea es ver cómo, si querés agregar algo, Maca, o lo que sea, interrumpime, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la idea es, bueno, cómo llegar a la formación del precio final. Y acá también una aclaración, nosotros en cooperativas de trabajo o también para trabajadores autónomos, y un poco lo que trataba de recalcar recién, el precio unitario, el precio de nuestro producto puede ser igual o mayor al costo total unitario. Es decir, si nosotros incluimos el precio de nuestro trabajo en la determinación del costo total, como vimos recién, puede ser que el precio sea igual al costo total, porque el precio de nuestro trabajo ya está incluido ahí. Las horas de nuestro trabajo ya están incluidos en ese costo total. Entonces puede ser que el precio sea igual al costo total unitario. Siempre igual, recomendamos, una vez que tenemos el costo total unitario, sumar algún margen, por algún margen de error, por ahí algún error que tenemos en la determinación de algún costo o demás, siempre es recomendable sumar algún margen, o a la vez se puede trabajar con un margen, algún margen de capitalización, es decir, bueno, de cada venta nosotros, además de cubrir todos nuestros costos, incluido nuestro trabajo, queremos acumular una reserva para mejorar la máquina, para comprar algo más grande, para, como decía, bajar los costos fijos. Entonces se puede agregar a partir de ahí un margen. Y un poco también volviendo al análisis del punto de equilibrio, siempre vamos a tener el precio teórico, que es el precio que nosotros determinamos recién en este ejercicio, y después está el precio de mercado. Nosotros podemos ver que teóricamente a nosotros para vender y no perder, tenemos que vender a 30, pero vemos que el de al lado tiene un precio menor, digamos, y ofreciéndole a 30 no vamos a poder vender. Bueno, ahí, como vamos a ver ahora, hay estrategias para poder bajar un poco los precios, pero siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, el precio de mercado, ¿no? Ahora, el precio teórico es el que nos permite, y volviendo al principio, un poco a la introducción de esta formación, es el que nos permite saber si nosotros estamos perdiendo o ganando. Puede ser una estrategia perder. Por ahí financieramente, entre lo que tenemos que pagar y lo que cobramos, nos cierra y nosotros necesitamos hacernos de un nombre, que nos conozcan y demás. Entonces puede ser una estrategia ofrecer un mejor precio, competir por precio. Ahora, siempre es interesante saber que nosotros estamos haciendo esa inversión, que la hacemos subvaluando nuestras horas de trabajo o subvaluando algún otro costo, pero siempre es importante eso, tenerlo visibilizado, la diferencia entre el precio teórico y el precio de mercado. Como estos precios pueden ser distintos y a veces el precio teórico, el precio que nosotros le deberíamos poner a nuestro producto, el mercado no nos lo permite, hay distintas estrategias para poder reducir esos precios. Por supuesto, reducir los precios de compra. No sé si muchos conocerán los casos de las cooperativas de provisión de servicios. Nosotros trabajamos con muchas cooperativas de provisión de servicios para productores rurales, por ejemplo. Productores rurales que se juntan y compran la materia prima
todos juntos, o a los gastos de comercialización, como recién nos nombraba María, los afrontan entre todos. Entonces siempre a mayor escala, comprando más, se obtienen mejores precios. Un poco la explicación de eso es el cuadrito que veíamos del comportamiento de los costos fijos unitarios. Al producir más unidades, los costos fijos se van a dividir en más unidades, por lo tanto van a ser menos. Por otro lado, bueno, obviamente reducir gastos, ver qué cuestiones que nosotros tenemos ahí en los costos fijos podemos reducir, consumir menos y demás. Reducir los desperdicios, siempre por ahí depende lo que produzcamos. Hay alguna parte del producto que no se usa, que no se utiliza, que se pierde. Por ahí hay cuestiones del proceso que se pueden mejorar para reducir ese margen. Reciclar o reutilizar. Acá hay un ejemplo, perdón, de una cooperativa con la que trabajamos nosotros, de textil, por ejemplo, que con los retazos que de la tela que antes se tiraban, empezaron a producir una segunda línea de productos, digamos, y ahí se generaron ingresos de algo que era desecho, por ejemplo. Reducir los tiempos de producción, como mirábamos antes y como explicaba el caso de las medialunas, por ejemplo. Si nosotros nos compramos un horno más grande y metemos más medialunas en el horno, el tiempo que nos lleve producir una medialuna va a ser mucho menor. Si tenemos una hora de cocción para 12 medialunas y con un horno más grande tenemos una hora de cocción para 24 medialunas, bueno, los costos van a disminuir, digamos. Entonces, lo que le tengamos que asignar al precio va a ser menor. Y ahí, perdón que te interrumpa, Pedri, pero justo Sandra había hecho esa pregunta. Creo que había quedado, por ahí ya quedó resuelta. En definitiva, como decías vos, al disminuir el tiempo de producción, tu costo se va a ver disminuido también. Exacto, eso tiene dos explicaciones. Matemáticamente, digamos, para determinar el costo fijo unitario, nosotros vamos, si reducimos el tiempo de producción, por ejemplo, acá en este ejemplo que son 3 minutos, si antes eran 6, nosotros lo multiplicamos por más. Entonces, el costo fijo unitario iba a ser más grande. Al reducir el tiempo de producción, el costo fijo unitario, lo que le tenemos que agregar al precio para cubrir nuestros costos fijos, es menos. La explicación más lógica es que vamos a tener menos tiempo dedicado a la producción y más tiempo a producir más unidades o a hacer otra tarea. Por ejemplo, en vez de pasarnos tiempo produciendo, vamos a tener más tiempo para la comercialización, por ejemplo. Entonces, eso puede hacer que mejore el rendimiento o nuestros ingresos. Pedro, Maca, ahí nos consultan también si en los casos en donde no se paga alquiler, quizás porque lo hacen en la casa o son dueños, que si tienen que suponer ese costo, ¿cómo se calcula? Buenísimo. Está buenísima la pregunta. Ahí para mí lo importante en ese caso es tenerlo visibilizado, digamos. Porque el día de mañana uno se quiere agrandarse y tener un espacio propio específicamente dedicado a la producción de lo que vendemos, tiene que estar previsto en los costos, digamos. Uno puede tener alguna parte subsidiada. Sería el mejor ejemplo de un subsidio, digamos. Cuando estamos en nuestra casa, entonces lo que es servicios y demás se diluye con por ahí la vida cotidiana. Ahora, si nosotros queremos saber realmente cuánto es lo que nos cuesta producir lo que hacemos, lo deberíamos tener en cuenta. Después, por ahí, nosotros determinamos el precio teórico, incluyendo lo que sería un alquiler, dividiendo ese costo fijo entre el total de las horas a producir y llevándolo al precio, pero por ahí vemos que ese precio no nos sirve para competir en el mercado. Bueno, podemos ajustar por ahí y bajamos el precio. Pero está bueno siempre visibilizarlo, porque al fin y al cabo
es una parte necesaria para vender el producto que vendemos o para ofrecer el servicio que vendemos, digamos. Para mí siempre con esos costos que por ahí no los tenemos que gastar, es importante tenerlos visibilizados. En el caso por ahí Pau suma una pregunta, si el lugar donde fabricamos es propio, ahí no tenemos alquiler. Ahora tenemos, qué sé yo, gastos de mantenimiento. Tenemos, no sé, algunos otros fijos. No tenemos el alquiler, pero tenemos otro tipo de costos. Yo a lo que me refería es, si nosotros estamos momentáneamente produciendo en algún lugar, por ejemplo, no sé, hacemos trabajo de carpintería y un amigo nos presta una habitación que le sobra en la casa que no tienen uso. Nosotros a los productos de carpintería que vendemos, para mí, a la hora de ver nuestros costos, tenemos que sumar un alquiler, porque el día de mañana el amigo ese deja de tener la habitación o lo que sea y tenemos que salir a buscar un alquiler. Si nosotros tenemos resuelto el taller y sabemos que no lo vamos a perder, en fin. La amortización del inmueble, si el inmueble es nuestro, muy bien ahí el ejemplo de Marcela. Los inmuebles obviamente es como otro bien de uso. Tiene un desgaste, nosotros tenemos que hacerle mantenimiento, tiene humedad, hay que arreglarle los techos, lo que sea, se desgasta como si fuera una computadora, digamos. Entonces, es agregarlo. Creo que hoy también alguien había preguntado por la amortización de vehículos. Exacto. Y también, o sea, si esos vehículos se utilizan también habría que incluirla en esa amortización. Los bienes de uso son todos esos bienes Exacto. que no se agotan con el primer uso, digamos. Una computadora te sirve años. Ahora, una hoja de papel, vos la usaste, la gastaste y listo, digamos. Entonces, hay gastos, o la mermelada, por ejemplo, que veíamos. Vos la usás, la vendés, tiene un uso. Ahora, la máquina la tenés siempre con vos. Esa es la diferencia entre bienes de uso, que son los que se amortizan, y los costos, el resto de los costos, ¿no? Me quedaba una más, un ejemplo más para reducir el precio teórico, que era aumentar la capacidad de producción. Nosotros veíamos cuando tratábamos de distribuir los costos fijos, cómo teníamos que, y veníamos ahí al ejemplo de María, que hacía los tejidos y que tenía muchas horas en la feria. Si María reduce por ahí las horas en la feria, porque ahí puede haber otra persona que le vende por ella o está menos tiempo y demás, le puede dedicar más horas a la producción. Esa es una manera también de poder reducir el precio. Aumentamos nuestra cantidad de producción en un mismo tiempo de trabajo, vamos a poder producir más, entonces nuestros costos fijos unitarios van a reducirse. Bien. Ya estamos casi por cumplir la hora y media. En el material que les vamos a mandar, sumamos un caso práctico más que está por ahí más orientado a quienes ofrezcan servicios, pero es muy similar al que vimos. Básicamente es un paso a paso de incluyendo amortizaciones en este ejemplo, cómo distribuir nuestros costos fijos en una unidad de nuestro producto, de lo que vendemos. Lo vamos a mandar como material, va a quedar ahí el ejemplo, es bastante claro, igual quedan nuestros contactos por si quedan dudas y por si hay cuestiones que por ahí podamos ampliar, quedamos totalmente a disposición. Si les parece, podemos abrir a consultas. Y si quieren, antes de abrir, no sé si abrimos micrófono o por chat, pero ahí Alejandra traía el tema de la inflación, que es un tema importante. Como obviamente costos y las cuestiones económicas, financieras, tienen muchas aristas. En un taller virtual y para mucha gente y demás es difícil incluir todo. Pero obviamente que la inflación es todo un tema en sí mismo, ¿no? Ahí hay dos cuestiones
que me parecen importantes. Alejandra pregunta por la inflación en el cálculo de la amortización. Algo importante es, al menos una vez por año, puede ser cada 6 meses, actualizar el precio del bien que nosotros tenemos, por ejemplo, de la computadora. El precio de los bienes usados va cambiando, entonces actualizar ese precio siempre nos ayuda. Y por otro lado, algo importante en la parte de costos variables, que no lo mencionamos porque también es como otro tema, pero cuando nosotros sumamos cuánto nos cuesta una unidad de nuestro producto, en este caso las frambuesas, el azúcar, el envase, es importante que estos precios, que es el precio al que nos venden nuestros proveedores, estén siempre actualizados, que acá es lo que se llama el costo de reposición. Si yo en el precio de venta tengo el precio al que compré hace 2 meses, cuando tenga que reponer esa materia prima, no me va a alcanzar al precio que estoy vendiendo hoy. Entonces, el precio, cuando nosotros hacemos los costos, tiene que ser el precio actualizado, lo que se llama el costo de reposición. ¿Cuánto nos sale reponer la materia prima que nosotros estamos vendiendo? Eso me parecía como importante por el contexto inflacionario, ¿no? Pero bueno, como decía, es otro tema que podemos abordar en otra formación. Acá un poco lo que queríamos era mostrar los distintos componentes de los costos, cómo se comportan y cómo hacer para determinar el precio de una unidad de nuestro producto. Cómo dividir esa masa de costo, que a veces tenemos muchos costos fijos, que es alquiler, que es un costo muy grande y demás, cómo hacerlo para asignar a una unidad de nuestro producto. Yo gasto 100.000 de alquiler y vendo mermeladas que valen 2.000 pesos, no puedo asignar todo el alquiler a una unidad, lo tengo que distribuir. El método de distribución es un poco lo que quisimos abordar en esta formación. Bien, bueno, ¿les parece que hablamos a consultas, chicos, chiques? Dale, perfecto. A ver si alguien tiene alguna duda, algo que quiera ampliar. Ahí Damián iba tirando también algunas consultas. Paola ahí nos consulta, ¿cómo hacemos para mejorar el precio? En nuestro caso, confeccionamos ropa deportiva en el caso de estar en una feria y hay una persona vendiendo la misma prenda a menor precio. Bueno, ahí es el dilema que veíamos un poco acá, la diferencia entre el precio teórico y el precio de mercado. Nosotros sumamos todos nuestros costos, sumamos nuestros costos fijos, lo dividimos por el tiempo que estamos produciendo y por lo que nos lleva a producir una prenda. Y el precio que nos da es mayor, el costo total que nos da es mayor al precio que lo está vendiendo el que está al lado en la feria. Bueno, va a estar difícil. Ahí sabemos que tenemos que ajustar algo. Si la idea es avanzar con el emprendimiento, lo que muchas veces hacen las cooperativas de trabajo es ajustar en la retribución que se hacen de su propio trabajo. Ahora, hay distintas estrategias. Conseguir proveedores que nos ofrezcan un mejor precio, asociarse a otros productores para comprar más cantidad de materia prima y así conseguir mejor precio. Siempre si nosotros compramos un rollo de tela, nos va a salir más caro que si compramos 5 rollos de tela, digamos. Se puede negociar un mejor precio. Claro. Hay un poco lo que nos dice Marcela, ¿no? También con la compra de insumos en forma colectiva, justo ahí Pedro dio también la respuesta de cómo hacer para abaratar también esos costos y que el producto final termine saliendo menos. Exacto. Muchas veces... Sí, perdón, hay algo para agregar porque ponen mucho el ejemplo de las ferias. Siempre por ahí es difícil competir con el que está al lado, digamos. Ahí por ahí lo mejor es asociarse, ver cómo se puede comercializar de mejor manera la feria, cómo puede ir más gente a la feria, y ahí es un poco las cooperativas de provisión de servicios. Trabajamos también, me acuerdo, Pabli, en Villa Langostura, con quienes hacen servicios, tienen las lanchas que hacen el servicio por los lagos, que son distintas lanchas, son todas unas iguales a las otras. Como en vez de competir, se asociaron para que cada vez vaya más gente, digamos. Entonces, por ahí asociándose, por más que
ofrezcamos productos parecidos, podemos conseguir mejores precios de materia prima, podemos conseguir mejores canales de comercialización y podemos mejorar nuestras ventas. A veces no es únicamente la competencia, sino la asociatividad tiene también su poder. Sí, y un poco esto que mencionaba Pedro, también responde a lo que decía Damián, ¿no? Como es la forma de hacerle frente a estos monopolios, quienes concentran, ¿no? Porque en el caso que comentaba Pedro, justamente había empresas internacionales que traían catamaranes, yates gigantes, bueno, y pequeños lacustres de la zona, antiguos pobladores, se organizaron de manera tal de hacerle frente a esa situación. Y la verdad es que viene funcionando ahí el proyecto. Después nos preguntan, en un emprendimiento familiar donde se trabaja en el cultivo y elaboración de, por ejemplo, aceites y cremas, ¿cómo le pongo el precio a la hora de trabajo? ¿Cómo le pongo o sea, no sé si ahí la pregunta se refiere a cómo valorizar la hora de trabajo o cómo distribuir la hora de trabajo en el precio, pero podemos contestar las dos. Guillermina también hace la misma consulta, así que si quieren responderme a qué se refiere, pero entiendo que va más a cómo pongo mi valor de hora, ¿no? Digamos, ¿cuánto quiero ganar? El retiro esperado, esto que decías antes vos. Bueno, esa es la parte más... Me parece que es la parte más fácil. Por ahí la más difícil después ver cómo la retribuimos, pero hay distintas maneras. A veces están los convenios colectivos de trabajo de actividades parecidas a las nuestras, donde el sindicato fija el valor de la jornada y podemos tomar eso como referencia. Podemos tomar como referencia lo que necesitamos nosotros para vivir mensualmente. Yo mensualmente sé que necesito para vivir, hacer costos en nuestra vida, digamos, sería básicamente. ¿Cuánto necesito yo para vivir? Para pagar el alquiler, para pagar los alimentos, para sostener si tengo familia. Bueno, eso dividido a las horas que yo le dedico al trabajo, son más o menos lo que yo quiero ganar, es lo que yo quiero ganar por hora. Después, nosotros, si hacemos producción de bienes, ese valor hora, que nosotros lo que queremos ganar por hora, lo podemos asignar directamente como un costo variable. Entonces, le asignamos, no sé, si nosotros por hora queremos ganar tanto, se lo asignamos al producto, o lo podemos tomar como un costo fijo. Bueno, yo por mes quiero ganar tanto y eso lo distribuyo, como vimos acá en la formación, con el resto de los costos fijos. Perdón, Maca, si estoy monopolizando, pero si querés agregar algo... Sí, no, está clarísimo. Yo si veo el necesario agrego alguna aclaración. Ahí nos pregunta también Marcela, en la elaboración de alimentos, un tema importante, ¿no? La pérdida por Muy buena vencimiento. pregunta. ¿La merma se tiene en cuenta? Nos consulta. Muy buena pregunta. Ahí separaría en esos casos. Por vencimiento, es un costo que tenemos, es un poco la distinción que hacíamos al principio entre el costo y el resto de los gastos. A nosotros se nos venció, una compra, nos olvidamos que la teníamos, se nos vencieron y la tenemos que tirar. Bueno, eso no es un gasto necesario para vender, es algo que nos pasó, como que nos chocaron el auto. Y bueno, es un gasto que vamos a tener que afrontar, pero no es un costo necesario para vender. Distinto es si nosotros en el producto que elaboramos, como veíamos como en las mermeladas, nosotros sabemos que un frasco de mermelada lleva 100 gramos 6 gramos de frambuesa, pero que en realidad se aprovechan, no sé, 4, porque después el resto se pierde, rebalsa, lo que sea. Nosotros ahí tenemos que meter el total que usamos, por más que después en el frasco quede menos, esa merma la tenemos que incluir. Es distinto a que si se nos vence esa merma. Son dos cosas distintas. Una cosa es necesario, lo tenemos que incluir, pero sabemos que en el proceso hay algo que se pierde. Ahí lo tenemos que incluir como en los costos variables. Ahora, se nos vence un lote de nuestra materia prima,
bueno, es un costo que no tendríamos que incluir a los servicios, es una pérdida extraordinaria, como decimos. Ahí, Leo, no sé si querés decir algo, o fue sin querer. Fue sin querer, fue sin querer. Bien. No sé si quedaba alguna consulta. No, por ahora no. No sé si alguien más tiene alguna consulta, puede escribirla o puede habilitar el micrófono, así también los escuchamos. Estamos ya igual casi en hora, así que también podemos, si no hay más consultas, ¿te parece, Pablo? Y también podemos, y Maca, si les parece, podemos ir cerrando. Sí, sí, sí. Recuerden que vamos a estar enviando los materiales, ¿sí? Recuerde también seguirnos en Instagram. Yo estuve mandando durante la charla, cuando no había consultas, nuestras redes. Síganos. También suscríbanse al canal de YouTube, que vamos a estar subiendo la formación, así les avisa cuando esté. Vamos a enviar por mail el PowerPoint que hicieron ahí Maca y Pedro. Así que bueno, si no hay más dudas, agradecerles nuevamente, seguir manteniéndonos en contacto, mándennos mail con consultas o participen a través de las redes para ver qué temas causan interés para poder ir preparando formaciones en este ciclo que comentábamos al inicio. Recuerden que en el mes que viene seguramente estemos lanzando el taller sobre reglamento interno para cooperativas de trabajo, así que bueno, seguramente nos volvamos a ver ahí y nada. Muchas gracias nuevamente. Bueno, esperamos que haya servido. Y recuerden, al mismo mail en que se anotaron, vamos a estar mandando el material con los ejemplos y demás, y vamos a estar subiendo a YouTube el material para que lo vean con más tiempo, más detalle. Bueno, Sí. muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo, por participar. También está bueno que se vayan haciendo consultas, lo hace mucho más dinámico y enriquecedor para todos. Total. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.